aplauso también para la persona que nos acompaña el día de hoy, ¿cierto, Gino? Sí, pues Carolina Herrera, nuestra querida doctora broncopulmonar, justamente para hablar de distintas cosas. Se acerca septiembre, la temperatura está rarísima, los niños probablemente se van a sacar la mascarilla o, como decía la nena, quizá nunca se la pusieron. Y esto también con una información que surge de la Organización Mundial de la Salud, que habla de una nueva variante del COVID que incluso podría botar las barreras de la vacuna, la cual con todos nos sentíamos tan protegidos. No queremos. Doctora, No, ¿debemos tranquilidad. preocuparnos aún más de esto? Yo diría, Gino, que siempre hay que ponerlo en positivo, en el Ya. sentido de que hemos aprendido y que lo que tenemos que decirle a los niños es que, ok, vamos a ir sacándonos las mascarillas, pero tenemos que rápidamente, el mensaje a continuación es lavándose las manos. Esto es súper importante porque las enfermedades respiratorias virales se transmiten por gotitas de salivas cargadas con el virus o porque alguien estornuda e incluso porque alguien estuvo 2 horas atrás en el mismo recinto y estornudó. O sea, lavado de manos, contacto con la superficie, siempre con higiene. Yo creo que ese es el mensaje más importante. Es tan difícil pedirle a la gente, a los niños que se laven las manos. Sí, A mí me sí. pasa que es como, ¿te lavaste las manos? Los adolescentes, ¿te lavaste las manos? Sí, no, si me las lavé cuando llegué a la casa. Sí, pero han pasado 5 horas, Sí, po. ¿cachai? O te lavaste las manos y saliste a recibir un paquete y te lavaste las manos y no hay caso con esa cuestión. Pero aquí, querida María Elena, lo que tenemos que decirle a las personas es que hemos aprendido que el virus, el COVID, el SARS-CoV-2, va a ir mutando. Esta nueva variante, que es una subvariante de Omicron, va a ser eventualmente más contagiosa, sí. En este momento es la predominante en el mundo, en Estados Unidos, en Japón, en China. Y ya con eso, imagínate, tienen a la gran población del mundo contagiada. Pero no es más mortal, pero sí es capaz de evadir la respuesta inmune, tal como lo dijo tan bonito Gino, de hacerle como el quite a esas como defensas que el organismo le pone, ya sea innata o adquiridas como la vacuna. Y doctora, bueno, aquí estamos con cosas. Igual yo creo que todos nos hemos relajado bastante con el tema COVID. Sí. O sea, ya ni siquiera vemos los reportes diarios, eso es algo que quedó en el pasado, que ya ni siquiera se hacen televisados. Uno en parte lo agradece, pero uno también piensa, el COVID no se ha erradicado, ¿cierto? Y ni se va a erradicar. Y no se va a erradicar No, nunca. ¿Cómo es no. que cuántos son los contagios que se están dando ahora en nuestro país, como también para no quizás asustarnos, tomando en cuenta el panorama mundial y también si es que nos tenemos que asustar o no? No, mira, aquí yo como médico de UCI, más bien, siempre quiero conocer quién es mi enemigo en el sentido de a quién enfrento en la enfermedad. Y lo que tenemos que decir es que en la semana epidemiológica 31, que es la última semana reportada del Instituto de Salud Pública, COVID es el último de los virus más frecuentes. Tenemos otros que están circulando. Metaneumovirus, que es un virus que se describió en el año 2001, se pueden imaginar. Es metaneumovirus. Metaneumovirus se describió en Holanda en el año 2001. O sea, un doctor que egresó en el año 2000 no se lo pasaron en la Escuela de Medicina, Claro. como tampoco le pasaron el SARS-CoV-2 a los que egresaron en el 94, o sea, el 2019. Claro. Entonces, tenemos que ser capaces de entender que tenemos que ir aprendiendo en conjunto, todos. Hablamos de oleadas. Cuando tú me dices, Coté, hemos relajado las medidas, yo diría que lo que tenemos que hacer es irnos adecuando a aprender, a observar, a exigir de las autoridades información. Y esa información yo siento que ha bajado sensiblemente en los reportes, en el énfasis. No hay titulares que hablen de las enfermedades respiratorias, así que yo muy agradecida del interés de ustedes aquí. Doctora, en ese sentido, ¿cuáles son los síntomas que uno debería ver en esta nueva variante COVID o al menos alertarse, ya que usted dice que ya por lo menos la mitad de la población, porque si uno dice China, Estados Unidos, Sí. parte de Europa está con esta nueva variante, ¿cuáles son los síntomas a los que yo tengo que estar observando y precavida? Básicamente son los mismos, querida María Elena. Es una enfermedad que puede ser asintomática, Ya. lo que no significa que siendo asintomática después no pueda darte una consecuencia de haberla sufrido. Esto es súper importante porque ya se ha reportado esto del COVID prolongado Sí. o estas enfermedades respiratorias que se prolongan 3 meses, carraspera. 3 meses. O sea, después de Sí, sí. 3 meses de haber sido positivo para COVID, si tú sigues con una sensación de malestar, niebla pandémica, no tienes ánimo, tienes ahogo, no subes un piso caminando siendo una persona joven o aparecen síntomas clínicos, bronquiolitis, disnea, que es como esta sed de aire, sibilancias en el pulmón, eso ya pasa a ser, ¿cierto?, algo de preocupación y debe ser seguido y controlado. Tuvimos una ministra que tuvo que renunciar. Por el long COVID. Y es algo que
es el 10% de toda la población que ha sufrido COVID independientemente de la severidad. Así es que si hemos tenido, no sé, 4 millones de personas enfermas de COVID, hay 400.000 personas dando vuelta con long secuela. COVID. Claro. Doctora, ese es un COVID prolongado, Sí. pero quienes los tuvieron, digamos, normal. ¿Qué secuelas pueden estar manifestándose ahora? Mira qué interesante tu pregunta para reforzar el concepto. El COVID prolongado o long COVID no significa que tú todos los días después de que empezaste el COVID vas a tener síntomas. Significa que vas a estar oscilando entre estar sintomático o no. Vas a tener como periodos en los que sientes que te vuelve los síntomas, que te ahogas, que no eres capaz de jugar una pichanga de 2 tiempos si eres una persona joven, que es bastante inhabilitante. Entonces, tanto en lo emocional como en lo neurológico, en el riesgo cardiovascular, de aparición de tromboembolismos pulmonares, infartos miocárdicos, en pacientes que de suyo no tenían riesgo para hacerlo. Entonces ahí tenemos que entender que a eso es a lo que nos tenemos que enfrentar. Evitar el contagio es un poco también evitar el riesgo de algo que no sabemos si va a tener esa secuela. Y doctora, recién nos estaba contando que el COVID está casi en la lista de lo que menos está contagiando, lo que menos vendría a ser como un problema, ¿cierto?, en las enfermedades respiratorias. ¿Cuáles son las que deberíamos poner la alerta, tomando en cuenta que también estamos en agosto ya, una época donde venimos de salida del invierno? ¿Cómo está el panorama viral en general en nuestro país ahora? Básicamente, enfermedades respiratorias virales, metaneumovirus, influenza, A, B para influenza, adenovirus. La lista con virus incisional respiratorio fue lo que nos golpeó y que nos puso en la alerta sanitaria cuando casi claudicaron, ¿cierto?, los sistemas hospitalarios, pediátricos. Entonces, yo diría que la enseñanza es, las enfermedades respiratorias virales son de alta transmisibilidad, porque van por la vía aérea, se distribuyen por el aire, que no es aséptico el aire que respiramos, y que nos obligaron a tener que tomar estas medidas de mascarillas que son, yo concuerdo con los docentes, con los profesores, con las mamás, que es complejo tener a niños, ¿cierto?, con mascarilla, porque las emociones, como mi nieta, que yo digo, si solo veía los ojos de las personas, claro. qué terrible, hay que volver a la normalidad, pero enseñándoles a lavarse las manos. ¿Pero esa atención es para todas las edades o hay que enfocarse, porque ahora estábamos hablando de los niños, Sí. O estos, los clásicos grupos de riesgo, niños y la población Mujeres más mayor, embarazadas, o aquí ya es generalizado? Hoy, Gino, aquí voy a tocar un punto sufriente, que es la mala salud general que tiene la población en Chile. 12,5% diabéticos, 70% hipertensos, personas con insuficiencia cardíaca. La salud de nuestro país es una salud compleja. Las personas que llaman a usar cualquier tipo de inhalantes, vapeadores, uso de marihuana inhalada, tabaco, ¿están entendiendo que es un daño para nuestra salud respiratoria? Yo quiero poner eso súper en el foco, porque no es que el virus sea más malo con los mayores de 65 años, no, también puede afectar a alguien de 35 que fume 2 cajetillas al día. Doctora, vamos a hablar otro día de la salud en nuestro país, que está bastante precaria. Que hay que darle una vuelta. Sí, hay que darle una vuelta y le quería preguntar precisamente por las condiciones que estamos viendo hoy día. Lo estábamos mencionando antes, hay cambios de temperaturas bien extremos, o sea, estamos hoy día, no sé, 25 grados, después viene una alerta que va a llover, pero uno ve acá en la capital, y no quiero solamente hablar de la capital, también de las regiones donde ha habido fluctuaciones. En el norte estaban con 31, 32 grados y en la noche muy baja temperatura. Acá gran contaminación que uno ve que dura un día Santiago en HD y después al día siguiente uno ve que está el aire asqueroso. ¿Cómo va incidiendo eso también sobre estos virus respiratorios que no nos dan tregua? Mira, no solo los virus que cambian, el ecosistema viral cambia, si cambian, por ejemplo, las condiciones de floración de los árboles. Por eso andamos alérgicos. Las alergias, el cambio estacional, esta variabilidad tan importante. Nosotros, yo me acuerdo, María Elena, uno en mayo usaba botas de agua. Sí, pues. Sí. En Osorno más todavía. Claro, entonces esto que ya uno llega hasta Talca, hasta Concepción y ve seco, Sí. nos habla de que tenemos que entender nosotros que tenemos que bajar la contribución que hacemos al cambio climático, a la sequedad, ¿cierto?, al maltrato al ecosistema, al medio ambiente. Reforzando,
No va a haber probablemente cero COVID, no va a haber cero sarampión, en el sentido de que tenemos que luchar mucho para lograr eso. Tenemos que ser capaces de entender que muchas enfermedades virales no tienen terapia, no tienen tratamiento, pero sí tienen vacuna, y en eso sí podemos contribuir a disminuir su incidencia. Doctora, yo le quiero hacer una pregunta de la total curiosidad y también practicidad, porque pasa que, bueno, ahora que justo la nena mencionó esto de que las alergias es algo que está empezando como a surgir, sobre todo acá en la capital, se siente esta floración, esta como textura ahí que uno que es alérgico, que viene, va a caer el asunto. ¿Podría yo utilizar la mascarilla para evitar que me dé alergia? Uno podría usar mascarillas con una pretensión distinta al contagio viral, porque cuando nosotros nos encuarentenamos y usamos mascarillas para salir, disminuyeron significativamente la exposición a los virus de otras personas, pero resulta que los alergenos, los aeroalergenos, el plátano oriental, ¿cierto? Los alerces, olivos, Nos plántanos. tienen locos, doctora. Pero están en todo. No importa que no veas a nadie, siempre va a estar ahí. Sí. Entonces, yo creo que sería ponerle expectativas desmedidas a las personas con el uso de las mascarillas, cuando igual el lavado de manos es importante. Así, igual con la alergia. Absolutamente, porque tú lo llevas en la piel, en la superficie, y ahí viene otra recomendación. Ay, sí, ahora eso. que los niños van a sacarse la mascarilla, explíquele, señora, niño, escúchame, las gotitas de saliva puestas en la mejilla del otro son un elemento de riesgo. Por Sin lo tanto, beso. si tú, El exactamente, beso si vas a supone. besar a todo tu curso, por una vez al llegar y por otra vez al irte, es lo que hay que explicarle a las personas. Nosotros que jurábamos que íbamos a dejar de dar besos y nos besuqueamos todo el día. duró igual. poco. Duró No, nada. yo a mis pacientes, el otro día una paciente amorosa, tengo que decirlo, me esperó en la puerta y me dijo, de la consulta, me dijo, doctora, vengo a darle un abrazo. Y yo le dije, no puedo. Y con todo el daño, la pena de mi corazón, porque ella, ¿cómo sabía si yo había visto a alguien con influenza justo antes y yo la contagio? ¿Me entiendes? Claro. Si entendemos el mecanismo por el cual propagamos nosotros las infecciones, entendemos que cómo nos tenemos que proteger. ¿Es una ruleta rusa saludarla a usted, De doctora? lejos. Por eso yo saludo de Dar lejos. besos. Así. Sí, no, Es yo- que de es verdad. importante, sobre todo cuando lo enfocamos en los niños, porque es ahí donde Sí, se po. empiezan a Claro. inculcar las conductas, y son ellos también los que las trasladan a la casa, o como les van enseñando cosas nuevas, tal vez lo hacen más llamativo, porque acá es pega de todos, po. A veces les Absolutamente. tiramos la pega a los niños, a los adultos, Claro. los mayores, que son los grupos de riesgo, pero acá estamos todos en la misma. Y lo que le dice el director de la Organización Mundial de la Salud es el virus sigue mutando y matando. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de entender que todavía no hemos salido de este concepto de precaución. Si tú quieres a tu familia, entendamos que esto es precaución. No nos vamos a sacar la mascarilla y volvemos nuevamente como al estado pre-pandemia. Claro. Entonces, Oiga, doctora, y en ese sentido lo que usted acaba de decir, está mutando y matando. Hoy día todavía hay incidencia, usted que es urgencióloga, ¿hay incidencia en las urgencias? ¿Qué tipo de pacientes son los que se ven más afectados por los COVID y variantes? esa es una pregunta que a mí me va a doler responder, porque te lo voy a contestar desde la emoción. Mi recuerdo del tiempo del COVID y cuando entro a un box de la UCI en donde veo a un paciente obeso, de verdad, diabético, con hongos en las uñas de los pies, que evidencia no una mala sanidad, sino que una mala inmunidad. Cuando veo que esas personas son personas jóvenes, pero nadie les dijo que eso era un factor de riesgo y pueden terminar muriendo por una enfermedad viral, entonces yo te tengo que contestar de que así sea uno el que yo vea, igual me duele. Pero esos son los pacientes que hoy día llegan más críticos, digamos. Absolutamente. Ya. Y la incidencia de diabetes en este país es altísima. 12,5%. En una micro de 50 personas hay 6 que son diabéticos, de los cuales 3 no tienen ni idea y que pueden pasar hasta 8 años antes de que sepan que son diabéticos, cuando ya su memoria inmunológica, su memoria metabólica, ya les definió un destino con menos sobrevida y más mala sobrevida que una persona que se hubiese sabido desde siempre que era diabético. Y doctora, la variante esta que tendríamos que ponerle un poco de ojo, ¿ya llegó a nuestro país? Yo no te puedo contestar porque vi como el reporte de SARS-CoV-2
pero en la Dicen que semana está en epidemiológica Argentina. eran 25, claro, eran 25 casos de SARS-CoV-2 Es cuestión de para tiempo que llegue. 650, claro, para 650 virus en la semana. Es cosa de tiempo, además que estamos, o sea, con este feriado, interferiado, Claro. probablemente hay mucha gente que se va a mover. Bueno, la entre un Yamila está en país y Argentina. otro. Sí, pues la Yamila Por va a ejemplo. volver con la cepa nueva. No, pero ¿cómo? No, besos para ella. No, pero vaya eso, doctora, también estas altas temperaturas hacen que uno pueda hacer más panorama, son al aire libre, pero los niños tienen más contacto, hay más asadito, ya se siente ese aire medio 18. La gente tiende a hay más sacar reunión, la po. gente tiende a sacar las guaguitas más Sí, chicas al po. aire libre porque hace Sí. mejor temperatura. Absolutamente. Yo creo que hay que vivir. Yo creo que hay que vivir esta vida. Hoy tenemos que vivirla con cariño por el otro. El cariño por el otro no es no sacar las tapas de los alcantarillados, exacto. es no poner en riesgo a una persona solo porque era un modo de saludar el darse un beso en la mejilla. Date un beso en la mejilla con alguien que tú realmente sientas, pero no lo hagas solo por una especie como de estándar de saludo. Social, claro. Claro.